Topología redundante de capa 2. Redundancia. Según Cisco, la redundancia es la duplicación de dispositivos, servicios o conexiones, de modo que en caso de fallar alguno de estos dispositivos redundantes puede ejecutar el trabajo de aquellos que han fallado. La redundancia de capa 2 mejora la disponibilidad de la red con la implementación de rutas de red alternas mediante el agregado de equipos y cables. Al contar con varias rutas para la transmisión de datos en la red, la interrupción de una sola ruta no genera impacto en la conectividad de los dispositivos en la red. Como se puede observar en la animación, PC1 envía un paquete hacia PC4 utilizando el enlace troncal 1. Ahora, si este enlace troncal 1 falla, existe el enlace troncal 2 y el enlace troncal 3 para que ese paquete pueda llegar sin problemas hacia PC4. Ahora, de restablecerse el enlace troncal 1, este mismo se vuelve a reutilizar o a utilizar para que ese paquete llegue tranquilamente. Inconvenientes con la redundancia. Bucles de capa 2. Para Cisco, los bucles son la ruta en la que los paquetes nunca llegan a destino, sino que simplemente hacen bucles repetitivos a través de un conjunto de constantes nodos de red. Cuando existen varias rutas entre los dispositivos de la red y ese TP se encuentra deshabilitado, en los switches puede generarse un bucle de capa 2. Si ese TP se encuentra habilitado, este problema se puede evitar. Ahora, las tramas de Ethernet no poseen un tiempo de vida como los paquetes IP que viajan por los routers. En consecuencia, si no finalizan de manera adecuada en la red conmutada, los mismos siguen rebotando de switch en switch de manera indefinida. En la animación, PC1 envía una trama de broadcast al switch 2. Cuando este switch 2 recibe la trama de broadcast, actualiza su tabla de direcciones MAC para registrar que la PC1 está disponible en el puerto 11. Ya que es una trama de broadcast, S2 envía la trama a los puertos de switch incluyendo el enlace troncal 1 y el enlace troncal 2. Cuando la trama de broadcast llega al switch 3 y al S3 y S1, los mismos actualizan su tabla de direcciones MAC para indicar que PC1 está disponible en el puerto 1 de S1 y en el puerto 2 de S3. Ya que es una trama de broadcast, S3 y S1 la envían a los puertos que están los puertos de switch que excepto al que lo envió. S3 envía la trama hacia S1 y S1 y viceversa. Cada switch actualiza su tabla de direcciones MAC con el puerto incorrecto para PC1. De nuevo, cada switch envía la trama de broadcast de regreso hacia S2, donde cuando S2 recibe la trama de broadcast de S3 y S1, actualiza su tabla de direcciones con la última entrada. Cuando hace esto, actualiza su tabla de direcciones de manera errónea. Y donde S2 vuelve a reenviar el paquete de broadcast hacia los puertos que tiene conectado. Ahora, este proceso se repite de manera indefinida hasta que se elimine el bucle mediante una interrupción física de las conexiones que lo producen o de la desconexión de uno de los switches del bucle de esta red. Tormenta de broadcast. Una tormenta de broadcast se produce cuando existen tantas tramas de broadcast atrapadas en un bucle de capa 2 que se consume todo el ancho de banda disponible. En consecuencia, no existe ancho de banda disponible para el tráfico legítimo y la red queda no disponible para la comunicación de datos. La tormenta de broadcast es inevitable en una red con bucles. A medida que más dispositivos envían broadcast a la red, aumenta la cantidad de tráfico que queda atrapado en el bucle, lo que eventualmente genera una tormenta de broadcast que produce una falla en la red. Existen otras consecuencias de la tormenta de broadcast, debido a que el tráfico de broadcast se envía
a todos los puertos de switch. Todos los dispositivos conectados deben procesar el tráfico de broadcast que fluye indefinidamente en la red. Ahora, en la animación, PC1 envía la trama de broadcast a la red con bucles. La trama de broadcast termina en un bucle generado entre los switches interconectados en la red. A medida que aumenta la cantidad de tramas de broadcast que otros dispositivos envían en la red, también aumenta el tráfico que queda atrapado en el bucle, lo que eventualmente produce una tormenta de broadcast. Cuando la red está completamente saturada con tráfico de broadcast atrapado en los bucles entre los switches, estos últimos descartan el tráfico de nuevo porque no pueden procesarlo. Tramas de únicas duplicadas. Las tramas de broadcast no son el único tipo de tramas que son afectadas por los bucles. Las tramas de únicas enviadas a una red con bucles pueden generar tramas duplicadas que llegan a dispositivos de destino. En la animación, la PC1 envía una trama de únicas con destino a PC4. El switch no cuenta con una entrada para PC4 en su tabla, entonces envía el paquete a todos sus puertos. Como la trama en S1 y S3 poseen una entrada para PC4, donde S1 envía el paquete a PC4 y S3 lo envía a S1 y S1 lo reenvía, o sea, el paquete lo vuelve a enviar para PC4, donde PC4 recibe este paquete dos veces. Problemas reales de redundancia. Bucles en el armario de cableado. La redundancia es un componente importante de una topología de red jerárquica, pero los bucles pueden surgir como resultado de varias rutas configuradas en la red. Se pueden evitar en los bucles mediante el protocolo STP. Sin embargo, si este STP no se ha implementado en la preparación de la topología redundante, los bucles pueden ocurrir de imprevisto. El cableado de una empresa puede tornarse confuso si los cables de red no están rotulados de forma adecuada. Cuando finalizan el panel de conexiones de armario de cableado, es difícil determinar cuál es el destino del puerto en el panel de conexiones de la red. Este es un ejemplo de una topología de red jerárquica no redundante. Este otro ejemplo tenemos bucles de dos conexiones al mismo switch. El ejemplo muestra un bucle que se genera cuando dos conexiones del mismo switch se conectan a otro switch. El bucle se localiza en los switches que están interconectados. Sin embargo, el bucle afecta al resto de la red debido a la gran cantidad de envíos de broadcast que llegan a todos los switches de la red. Este tipo de bucle es muy común en un armado de cableado. Sucede cuando el administrador conecta de manera errónea un cable al mismo switch. Bucle es una conexión a un segundo switch en la misma red. El ejemplo muestra un bucle que se genera cuando el switch se conecta a dos switches distintos de la red que a su vez están interconectados entre sí. El impacto de este tipo de bucle es mucho mayor ya que afecta a más switches de forma directa. Bucles en los cubículos. En general, los armarios de cableado están asegurados para evitar el acceso no autorizado, de manera que el administrador de red posee el control total sobre los dispositivos conectados a la red y la forma en que los mismos están conectados. A diferencia del armario de cableado, el administrador no posee el control sobre la forma en que los switches o hubs personales están conectados o son utilizados, de manera que el usuario final puede interconectarlos de forma accidental, generando un bucle en la red. Este ejemplo tenemos dos hubs conectados a la red, donde dos usuarios finales poseen hubs conectados a la red en sus escritorios, generando un bucle en los cubículos. Este otro ejemplo tenemos los dos hubs de usuarios están interconectados, lo que genera un bucle de red. El bucle interrumpe la conexión entre todos los dispositivos conectados al switch S1, que genera un bucle en los cubículos. En resumen, podemos decir que para evitar gran parte de los problemas de redundancia de capa 2, es necesario hacer de la utilización del protocolo STP, el cual va a facilitar generar y evitar la generación de bucles en la red. Y también es importante rotular los cables para evitar la confusión en las conexiones de los